Viajeros soñadores, esperamos que estéis listos para acompañarnos en un viaje que hoy nos llevará hasta África. Preparaos para imaginar el sonido del océano rompiendo contra acantilados salvajes, el calor del sol en la piel y una tierra llena de contrastes. Hoy viajamos sin movernos hasta Angola, un país que no siempre aparece en las guías más típicas, pero que guarda rincones que parecen hechos para quienes, como vosotros, sienten esa chispa de curiosidad por descubrir lo desconocido. Angola es naturaleza en estado puro, es cultura vibrante y también es belleza inesperada. Las carreteras te conducen desde playas infinitas hasta desiertos que parecen de otro planeta, desde ciudades llenas de ritmo hasta paisajes que desconocen qué es la prosa. Angola no es solo un destino, es una experiencia que se vive con todos los sentidos. Viajeros soñadores, queremos que viajemos juntos, que dejemos atrás la rutina por unos minutos y nos permitamos explorar, imaginar y sentir. Porque viajar no siempre es coger un avión, a veces empieza el viaje simplemente aquí, escuchando y soñando. Te damos la bienvenida a nuestro programa para viajeros soñadores. Nos encantaría que al final nos dieses tu opinión, pero por el momento, ponte cómodo y disfruta de nuestro viaje. Angola es un país enorme, viajero soñador, más de 1 millón de kilómetros cuadrados en el suroeste de África, bañado por el Atlántico. Para que te hagas una idea, es más del doble que España. Su capital, Luanda, es una ciudad de contrastes, rascacielos modernos frente a barrios humildes, lujo y tradición compartiendo el mismo horizonte. Geográficamente, Angola es un espectáculo. Tiene playas salvajes, selvas, sabanas y uno de los desiertos más antiguos del planeta, el desierto de Namib, que se cuela por el sur del país con paisajes casi reales. Y si hablamos de naturaleza, las cataratas de Calandula son una joya escondida. No son tan famosas como otras del mundo, pero su tamaño y fuerza impresionan tanto o más. Para sacar el máximo partido a nuestro viaje nos espera ya nuestro invitado, todo un experto que lleva en su mochila visitas a más de 100 países. Pero antes, como siempre, unos pequeños apuntes de nuestro destino de hoy. Angola no se entiende sin su historia. Fue colonia de Portugal durante siglos, y esa huella sigue viva en el idioma. El portugués es hoy la lengua oficial. Tras su independencia hace 50 años, el país vivió una larga guerra civil que duró casi 3 décadas. Una historia dura, pero también una historia de reconstrucción que define el carácter de su gente. Socialmente, Angola es joven, muy joven. La mayoría de su población tiene menos de 25 años. Eso se siente en la energía, en la música y en la forma de vivir el presente. Y hablando de música, allí nace la kizomba, un estilo sensual y melódico que ha conquistado pistas de baile en todo el mundo. Esto que escucháis es la kizomba y con este ritmo típicamente angoleño damos la bienvenida a nuestro invitado, a José Miguel Redondo. Hola José Miguel, no sé si podemos llamarte Sele. Sí, por supuesto, llamadme Sele y oye, encantado de saludaros después de tanto tiempo.
Pues sí, la verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros uno de estos pocos momentos que tienes entre viaje y viaje, porque realmente eres un viajero de primera división con creo que más de 100 países ya en tu mochila. Sé que son más de 100 países, porque al principio es verdad que al principio los contaba, lo reconozco, pero cuando celebramos el número 100, que fue en Bután, la verdad que lo celebré además muy bien acompañado. Yo creo que ahí ya se me olvidó de contar y, bueno, dejé de darle importancia a un mero número. Un pajarito me ha dicho que te gustaría visitar todos los países del planeta. ¿Es eso cierto? Era mi intención. No sé si lo voy a conseguir, porque tampoco estoy yendo a piñón fijo a ello. O sea, estoy viajando mucho, pero estoy repitiendo muchísimos destinos, haciendo rutas diferentes y, hombre, me gustaría, no te lo voy a negar, me gustaría, pero tampoco pasa nada si no llego a ello. Contigo viajaremos hoy a Angola, pero antes quisiera que nuestros oyentes conozcan un poco más el personaje, a nuestro Cicerone. Naciste en Madrid, eres licenciado en documentación por la Universidad Carlos III y esto te ha llevado a trabajar y a colaborar en medios de comunicación. No sé si sigues todavía manteniendo ese programa de radio en Onda Madrid. No, pues ya me gustaría. ¿Qué va? He trabajado para medios de comunicación, he trabajado con la SER, he trabajado en 40 principales con temática viajera y también un poco de dedicación a nivel online. Y luego, bueno, tuve la suerte de presentar durante un tiempo un programa de viajes en Onda Madrid, en la radio pública madrileña. Y la verdad que fue una etapa muy bonita, pero es verdad que estoy mucho más fuera que dentro y era bastante complicado seguir ese ritmo. Pues fíjate qué casualidad que si has estado en la SER sin saberlo, hemos sido compañeros hace tiempo. Ah, pues sí, pues Curioso. estuve llevando la parte que se llamaba Cadena Ser Viajes con Paco Nadal. Sí, Paco Nadal. Bueno, yo hacía otro tipo de cosas. Bueno, eres el titular de una estupenda web que recomiendo a nuestros oyentes y que se llama elrincondesele.com, donde hay relatos e informaciones para entretenerse un buen rato. Pero ahora, si te parece, hablamos de Angola, un país que has visitado muy recientemente. ¿Hay alguna razón especial para que hayas ido a esta excolonia portuguesa o es que ya tocaba ponerle la crucecita para añadirla a la relación de países vistos? A ver, es un país del que se sabe se sabe mucho por su pasado reciente. Bueno, es un país que ha tenido la guerra civil más larga de todo el continente africano. Entonces se ha escuchado mucho eso de cómo fue el ring donde batallaban los dos lados, digamos, las dos potencias, la Guerra Fría, ¿no? Era su ring. Se sabe muy poco de lo que es el país en sí, más allá de todo lo que ha vivido, que ha sido muy cruento. Es un país que está saliendo adelante, que lleva en paz ya 2 décadas y que guardaba unos tesoros que la gente no se puede ni imaginar. Entonces tenía tantas ganas, lo tenía bastante estudiado, sabía que a nivel antropológico es un filón, a nivel paisajístico lo es también, el tema del habla portuguesa que facilita las cosas y sobre todo que es un país que se acaba de abrir. Entonces, turísticamente hablando, es un país virgen, con muy pocos visitantes y eso me llama mucho la atención, donde todavía el turismo de masas no existe ni se le espera a corto medio plazo seguro. Vamos a ponernos ya con nuestra maleta en la mano y en el aeropuerto. ¿Cómo has llegado a Angola desde España? ¿Desde dónde has salido? Pues mira, fíjate, Angola se ha podido viajar directo desde España durante mucho tiempo. O sea, Iberia tuvo vuelos, luego la aerolínea local, la TAG, tuvo vuelos, pero ahora no los tiene. Entonces, sigue siendo fácil. ¿Por qué? Porque es un país lusófono, es una ex colonia portuguesa, por lo que en Portugal existen vuelos directos. O sea, nosotros fuimos desde Madrid, en este caso salió gente de Madrid, de Barcelona también, y nos fuimos a Lisboa. Hicimos una pequeña escala y luego de Lisboa pues es un vuelo de unas 7 horas. Entonces, es realmente fácil llegar estando aquí en España. ¿Y has bailado mucha kizomba en Angola? Yo no bailo nada.
yo soy la persona menos coordinada que te puedes echar a la cara. O sea, no tengo ningún arte ni ninguna pericia. Es algo para lo que no valgo en absoluto. Lo Pero que pasa que sí, la kizomba sí se escucha allí mucho y la semba, que es como una versión de la samba más africana. Sí, sí, sí. ¿Es caro el país? ¿Qué medios de pago hay allí? A ver, el país siempre ha tenido la fama, sobre todo Luanda, la capital, tuvo la fama de ser la ciudad más cara de África durante mucho tiempo. Es un país con unas desigualdades tremendas, entonces hay cosas que te las encuentras que son muy caras y otras muy baratas. Han cambiado las cosas, ya no es tan cara Angola como lo fue antes. Eso sí, es un país donde funcionas todavía con el efectivo y las tarjetas te las admiten en pocos sitios. Cada vez más, es verdad que esto está empezando a cambiar, pero necesitas recurrir al efectivo, a la kwanza, que es como se llama la moneda, que hace honor al río más largo del país, el río Kwanza, y necesitas efectivo y conocer una particularidad que nunca tienen cambio en Angola. Tú les das un billete que a lo mejor no es mucho, a lo mejor son 5 euros, 10 euros, y por debajo de ahí no suelen tener cambio. Entonces te las ves y te las deseas cada vez que vas a comprar algo. Sí, sí, sí. Es una buena forma también de conseguir una propina, ¿no? En los Yo, establecimientos. yo creo que muchas veces que te dicen que no tienen cambio es porque van sisando poquito a poco. Claro, claro. Claro, a lo largo del día sí que suma. Pero también es verdad que esto es algo que me he encontrado en numerosos países de África, que hay moneda más grande y billetes pequeños imprimen muy pocos. Entonces suele haber problemas de cambio en casi toda África. Lo que no quita que haya mucha gente que se beneficie pues de esas pequeñas propinas que van surgiendo en cada transacción. Angola es un país muy curioso porque tiene más de 100 grupos étnicos, una población de unos 35 millones de habitantes, donde resulta pues todo un mosaico de culturas, de música, de arte y de etnias, ¿no? Como acabamos de decir. No sé si habéis tenido contacto con alguno de estos pueblos, como los Akaonas, los Imbas, etcétera. Sí, era uno de los objetivos de los objetivos del viaje. Uno de estos objetivos pasaba por conectar, por compartir tiempo con algunas de las etnias más interesantes. Hay muchísimas, pero es verdad que las más interesantes son las etnias minoritarias, etnias de las que quedan pocos miembros, como algunas de las que has comentado. Tenemos a los Muila, tenemos a los Akaona, tenemos a los Imbas. Hay más Imbas en Angola que en Namibia, que es donde se han hecho, digamos, donde se hicieron más famosas. Tenemos a los Mutua, a los Mudimba. Hay un montón de etnias, tribus completamente diferentes, con ciertas similitudes, porque muchos son grupos bantúes que emigraron hace siglos a esta parte de África, y donde mantienen un arraigo de tradiciones realmente espectacular. Y bueno, tuvimos la suerte de poder visitar muchas de sus aldeas, los quimbos que llaman ellos. Pudimos visitar muchas de sus aldeas, acampar en una aldea jacaona, estar con ellos, poner un fuego y estar conviviendo con ellos, verles también bailar, verles hacer su día a día, ordeñar a las vacas, hacer todo lo que hacen allí en su vida diaria. Y es la suerte de poder ver un África que mantiene todavía esas últimas llamaradas de el animismo, de sociedades que podemos conocer como primitivas, pero bueno, que poco a poco es algo que está desapareciendo con la globalización. ¿Y cómo os han recibido? Pues la verdad que bastante bien. Íbamos con un equipo muy bueno ahí en Destino, que, que conocía todo aquello y que se ha trabajado bastante esas zonas para que cuando fuéramos no supusiésemos un inconveniente ni hubiese nada de hostilidad. Allí hay que hacer las cosas con mucho tacto.
Siempre hay que hablar con el jefe de la aldea, el Soba, allí se conoce como Soba, es como un rey allí mismo, digamos, es el que manda en una aldea o en un grupo de aldeas de una etnia determinada. Y entonces, haciendo las cosas sin forzar, cumpliendo ciertas premisas, nos hemos sentido bien recibidos. Una de las cosas que comentábamos es que cuando entráramos a una de estas aldeas no había que ir lo primero con la cámara de fotos como si fuese un bazooka, ¿sabes? Porque eso a la gente le impacta mucho. Claro. Llegar, observar, intentar comunicarse. Al final, hablan portugués, aunque es verdad que las etnias minoritarias lo hablan menos ya, pero intentar comunicarse, jugar con una sonrisa, estar con los niños, sentarse con ellos, y poco a poco, luego ya, pues sí, que luego son ellos mismos los que les llama la atención verse reflejados en una cámara de fotos. A veces te ocurría con gente que no se había visto nunca, que no había visto nunca una imagen suya procedente de una cámara de fotos o de un teléfono móvil. Entonces, bueno, el recibimiento ha sido bueno, pero dependía no solo de ellos, dependía también de cómo fuese la actitud de las personas que allí acudíamos. Sí, me decías hace unos momentos que habéis acampado en donde están estas tribus, estas etnias. Descríbenos cómo es una noche, por ejemplo, en África, en el territorio de Angola. Pues mira, nosotros acampamos en varios sitios en el país, pero te voy a poner el ejemplo de Onkokwa. Onkokwa es el área al sur de Angola, bastante cerca de la frontera con Namibia, donde hay un mayor número de grupos étnicos diferentes. Hay bastantes etnias distintas que conviven en una misma área. Entonces, bueno, nosotros acampamos junto a un quimbo, junto a una aldea jacaona, y bueno, pues lo primero que te llama la atención es que las noches son muy estrelladas. Las ciudades nos han robado la suerte de poder disfrutar de las estrellas. Pues sí, nos han robado el cielo totalmente. Nos han robado el cielo. Sí. Y en un sitio como este, de repente te das cuenta de lo luminoso que es un cielo con una noche estrellada, donde la Vía Láctea la tienes encima de la cabeza. Además, jugábamos mucho con la fotografía con la fotografía nocturna, haciendo también vídeos para ver ese movimiento de las estrellas por la noche. Te impresionaba muchísimo esos cielos estrellados. Pero lo que te impresionaba es que hacías una fogata por la noche para pasar el rato, porque anochece pronto, a las 6 de la tarde se hacía de noche, pues hacías una fogata y de repente aparecían ahí los jacaona, se ponían alrededor del fuego y empezaban a cantar, a bailar, a hacer sus cantos, sus danzas tradicionales sin que nadie se lo pidiese. Fue una manera en la que nos íbamos encontrando los unos con los otros. Ellos iban entrando, nosotros al final pudimos entrar a su quimpo, a su aldea, y ellos nos enseñaron, pues desde que se ponían a ordeñar la leche, a guardar el grano, a machacarlo, a cómo se hacen esos tocados tan peculiares que definen su aspecto. Pues así era al final una noche, o más bien un día entero, con una convivencia pura, en la que a lo mejor estás saliendo de tu tienda de campaña y aparece un chaval llevando una fila de vacas que las lleva a pastar, porque allí los pastores son prácticamente niños. O ves una señora con un cántaro o llevando miel, ¿no? Pues eso era la convivencia dentro de lo que son las aldeas tribales. Luego hicimos acampadas en puro desierto. Estuvimos en la Bahía Dos Tigres, que es una zona del desierto del Namib, donde hay una columna kilométrica de dunas, y el océano Atlántico. Estás entre las dunas y el océano Atlántico, y ahí pudimos acampar y vivir algunas de las mejores aventuras de nuestra vida. Sí, ahora hablaremos del desierto, pero antes quería preguntarte una cosa, Sele. Sí. Cuando intentáis comunicaros con estas tribus, ¿de qué se puede hablar o cómo habláis? ¿Cómo os comunicáis con ellos? Mira, aquí tenemos la suerte de que los más mayores saben portugués. Y el que sabe portugués, entre españoles y el portugués, creamos una masa llamada
portuñol. Sí, el portuñol que llamamos, sí. Sí, Portuñol sí. en la que te puedes entender. Hay otras etnias u otros países donde la dificultad es máxima. Pero siempre digo que si te quieres hacer entender, te haces entender y al revés. Entonces a veces son los gestos, los movimientos, el intentar mostrar lo que quieres decir. Tiene mucho que ver con la actitud y las ganas de comunicarse. Ellos tenían unas ganas de comunicarse tremendas. A ellos les llamábamos la atención en absolutamente todo. Le llama la atención, igual que a nosotros nos llama la atención, pues todo, la vestimenta o el pelo, sobre todo, allí llama mucho la atención el pelo de las mujeres, porque según las etnias tienen un tipo de peinados muy diferentes, que se hacen trenzas en barro, se lo mezclan a veces con piedra machacada para que les dé un tono rojo. O sea, llama la atención, igual que nos llama la atención los abalorios que llevan, los peinados, los brazaletes, a ellos les llama la atención pues nuestra vestimenta, nuestra manera de comunicarnos, nuestra tecnología, porque apareces de repente, pues tienes una cámara de fotos, un móvil última generación, donde ellos empiezan a verse en vídeo. Al final es una comunicación y es no limitarse a tomar fotos, que claro que es interesante y la gente quiere tomar fotos, sino sentarse con ellos, intentar preguntar qué hacen, los niños se te acercan, al final estás viendo a una señora cómo está moliendo el trigo, y es simplemente querer interactuar con ellos, igual que ellos quieren hacerlo contigo, es tener actitud y ganas, y a partir de ahí yo creo que se puede acabar hablando de cualquier cosa. Sí, hay algo también muy curioso en la etnia Imba, que es que cubren su piel creo que lo acabas de mencionar tú, con una especie de mezcla rojiza de tierra y manteca, que no solo es estética, también les sirve de protección solar. Bueno, sí, todo al final tiene su razón práctica y su razón espiritual. A nivel práctico, este barro que se untan, que les dejan esa piel casi cobriza, ese barro les protege por un lado del sol, les protege también de los mosquitos. Pero para ellos es un símbolo de identidad, de mezclarse con la tierra, de no olvidarse cuál es la raíz de todo, que es su tierra. Entonces, para ellos es un símbolo de su manera de ser, es un símbolo para honrar a sus orígenes y sobre todo honrar a la tierra, que es al final la que le da el alimento. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Y recuerda que viajar no es necesariamente irse muy lejos. Es solo querer descubrir lo que nos rodea. Bueno, vamos a hablar del desierto. Yo tengo que confesar que si el mar es espectacular, no lo vamos a negar, yo creo que el desierto lo es también, y animo a nuestros oyentes, a nuestros viajeros soñadores, a que si alguna vez en su vida pueden hacerlo, vayan a un desierto porque es una experiencia inolvidable. Vamos a hablar del desierto de Namib, palabra que en lengua vernácula significa enorme y que es patrimonio de la humanidad y además considerado uno de los más antiguos del mundo. Me acabas de decir tú hace poquito que allí habéis vivido experiencias muy interesantes. Háblanos de ellas, Eli. Sí, allí el desierto del Namib crece desde Namibia, es al que da nombre a Namibia, que está al sur de Angola, y que se extiende, desde Namibia se extiende por el suroeste de Angola, y entonces es ese momento donde el desierto se encuentra con el océano. Lo que los namibios llaman la costa de los esqueletos, que una vez cuando se ha ido ahí se entiende por qué, ves que eso continúa en Angola, y de hecho es el nombre de una provincia, de una de las provincias más interesantes de Angola, que es la provincia de Namib. Hay una ciudad que se llama Namib, aunque ahora le han puesto el nombre colonial portugués, que era Mossamedes, y desde ahí se pueden vivir pudimos vivir algunas de nuestras mejores aventuras, porque hablamos de probablemente el desierto más antiguo del mundo, si no es el más, seguro que está entre los 3 primeros.
y donde sentirte absolutamente insignificante, desconectar por completo de todo el mundo y vivir momentos realmente increíbles como los que vivimos en el área conocida como Bahía dos Tigres. Te voy a interrumpir un momentito, Sele, porque acabas de decir una cosa con la que coincido totalmente, porque una de las notas características de un desierto es que no ves a nadie, no oyes nada y no hueles nada. Y esas tres carencias, la verdad que despistan muchísimo, porque es muy difícil encontrarse en una situación en la vida diaria donde no veas a nadie, no huelas nada ni escuches ningún sonido. Y eso ocurre en los desiertos y la verdad que descoloca bastante. Bueno, lo que sí escuchas es el viento. El viento en un desierto ruge, te hace rugir. De hecho, cuentan que este área de Bahía dos Tigres lo llamaban por varias razones, por las sombras que dejaban las dunas, como como las rayas del tigre, y por el sonido de las dunas cuando el viento le golpea. Es un sonido, es a veces un sonido muy potente. Lo que sí que te da el desierto, aparte de eso de sentirte insignificante, es que te permite, a través del paisaje, centrarte muchísimo en ti mismo. No tienes a nadie alrededor. El paisaje es muy semejante, para mí es bellísimo, pero es muy semejante y es como que te sientes en ese momento solo en el mundo. Es una sensación muy extraña que acontece precisamente en los desiertos. Y en el Namib, que es uno de los más imponentes, donde además es eso, es una mezcla de dunas con océano y con huesos de animales, lo que da el nombre a lo de Costa de los Esqueletos, que te encuentras huesos de leones marinos, puede haber de repente una vértebra de ballena. Esa mezcla hace de este lugar algo muy especial. Sí, coincido contigo, la experiencia del desierto es verdaderamente maravillosa. Dime si llevabais algún tipo de... Bueno, supongo que haríais noche en el desierto. ¿Qué tipo de comida, bebida, de prevenciones de este tipo llevabais? La verdad que teníamos un equipo fabuloso, llevábamos todoterrenos en los que cabía más de lo que uno podría imaginar. Llevábamos allí las tiendas de campaña. Llevábamos una pequeña cocina. Venía alguien con nosotros que se encargaba de gestionar todo eso y de repente en un sitio donde no hay nada, de repente estabas comiendo un pescado caliente o una sopa de verduras. La verdad que no nos faltaba de nada. Hombre, sí, nos faltaba. ¿Qué falta en un desierto? Obviamente, te falta una ducha, te falta un baño. Pero bueno, cuando se acampa, y estás alrededor estás en un entorno de naturaleza, sabes lo que hay y a lo que te tienes que acostumbrar. Pero llevábamos un buen equipo, y luego la suerte de despertarse por la mañana, abrir la cremallera de la tienda y ver por un lado las dunas y por otro el océano. Bueno, y en mi caso, alrededor de mi tienda, un montón de huellas de chacal que habían ido ahí a cotillar por la noche a ver qué pasaba, qué se olía ahí. Sí, sí. Está claro que tienen un olfato tremendo y sabemos que los chacales anduvieron merodeando el campamento la noche que pasamos allí. Bueno, eso da respeto, ¿eh? Bueno, el chacal me da menos miedo. He vivido situaciones peores, ya con hienas, con leones, incluso teniendo elefantes cerca de las tiendas en otras aventuras africanas. El chacal al final no deja de ser un poquito más grande que el zorro y realmente es un animal carroñero que viene atraído por el olor de la comida, en este caso, pues de la cena que habíamos tenido allí. Después hablaremos de otros viajes tuyos que organizas y que vas a organizar en los próximos meses. Pero vamos a pasar antes del desierto a lo contrario, al agua. ¿Qué nos cuentas de las cataratas de Calandula? No sé si lo digo bien, que son las segundas mayores del continente. Las segundas mayores del continente, solo superadas por las cataratas Victoria. Eso es hablar mucho porque cascadas impresionantes en África hay muchas. Y Calandula es una sorpresa porque no son conocidas a nivel, digamos, popular
La gente sí sabe de las Victorias o sabe de Iguazú en Brasil, Argentina, ¿no? Pero de Calandula sabe muy poca gente. Y ahí, cuando hicimos estas cascadas, le dimos un cambio radical al viaje, porque pasamos del puro desierto, de estar ahí en la Bahía de los Tigres, a adentrarnos en una zona de prácticamente bosque tropical y ver un salto de agua donde el río Lucala se despeña, dejando, además, cayendo en una forma, digamos, se forma como un anfiteatro de rocas, lo que lo hace visualmente impresionante. Y encima, allí, fíjate, no hubo falta acampar. Había una pousada, lo llaman pousada como los Ujú. portugueses, había una pousada, el único sitio que podías dormir en toda la zona, y había una pousada en la que desde tu propia habitación abrías la puerta y tenías la cascada delante. A veces abrías la puerta y veías que entraba ese vapor de agua porque las cascadas están realmente cerca. Qué Entonces maravilla. pudimos vivir eso. Sobre todo fue como la guinda del pastel de un viaje impresionante. Lo que sí es verdad que para llegar hay que superar carreteras en un estado deplorable. La gente, me acuerdo que miraba el Google Maps, decía, a ver con Google Maps, vamos a ver, aquí pone que tardamos de Luanda a Calandula en 4 horas. 4 horas, no, pueden ser 8, pueden ser 9, depende de cómo sean las condiciones de la vía, porque las carreteras, sobre todo en las zonas lluviosas, están llenas de baches. Y a veces hay carreteras que acaban de estrenar y ya tienen baches. O sea, el mantenimiento es difícil, y llegar a veces se hace complicado. Pero bueno, es el peaje a pagar, para estar en un lugar como este. Calandula, para mí, tiene que entrar sí o sí en cualquier itinerario que se precie por Angola. Sí, Angola, que tiene desde playas idílicas hasta el desierto, hasta esta enorme cascada de la que estamos hablando, pero también unas selvas tropicales en las que se pueden ver todavía, y espero que por mucho tiempo, animales como los gorilas, por ejemplo. No sé si habéis estado en la provincia de Cabinda. No, no, no hemos estado. Cabinda, digamos que Angola es un país que tiene mucho petróleo. Y los yacimientos petrolíferos importantes están en Cabinda. Que Cabinda, para que la gente se ubique, es como un enclave dentro del Congo, aunque pertenece a Angola. Y es una zona donde hay bastantes dificultades, en el sentido de que hay grupos separatistas armados y que se adentran en las selvas que se conocen las selvas de Mayombe, donde se sabe que sí hay gorila de llanura, hay chimpancé también, hay otras especies, pero no es una zona donde sea posible el turismo. Mira, si algún hándicap tiene en esta parte negativo del país, es que tras vivir una guerra civil eh, de unos 27 años, creo, si mal no recuerdo, del año 75 al 2002, aunque antes venían de guerra por la independencia y de siglos de esclavitud, es un país que lo ha pasado muy mal. Pero la guerra civil eh, ocasionó que desaparecieran muchísimos animales. Angola tenía una fauna como la que puede tener hoy día Botsuana, Zambia, Zimbabue. Tenía una fauna prodigiosa, pero en la guerra civil la preocupación no era la conservación animal, sino la supervivencia, para muchos el tráfico de marfil, por ejemplo, y eso ha llevado a que Angola tenga muy, muy poca fauna en comparación con países vecinos. Afortunadamente, poco a poco se está tratando de revertir esta situación, se están haciendo reintroducciones, se están haciendo muchos estudios para que todo vuelva a su cauce, pero va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo. Y sí, sabemos que en la zona de Cabinda hay gorilas, y sabemos que en Malanje hay un parque nacional donde se conserva el antílope sable gigante, lo que llaman ellos las palancas negras. Son unos antílopes inmensos, pero que están en peligro de extinción. Deben quedar como 200, 250 ejemplares, y en una zona concreta. Es un país donde todavía sigue habiendo mucho furtivismo, donde no hay una concienciación medioambiental, porque precisamente eso, están muy acostumbrados a cazar lo que tenían a mano, y vienen de lo que vienen de una guerra tremenda.
Ahora un dato que sorprende. Angola es uno de los mayores productores de petróleo de África y también uno de los países donde la desigualdad es más visible. Esa mezcla de riqueza y dificultad forma parte de su realidad diaria. En el sur del país vive el pueblo Imba. Es conocido por cubrir su piel y su cabello con una mezcla rojiza de tierra y manteca. No es solo estética, es protección contra el sol y una tradición ancestral que sigue viva. Angola es así. Intensa, compleja y sorprendente. Un lugar donde cada paisaje cuenta una historia y cada historia te recuerda que el mundo es mucho más grande de lo que imaginamos. Estamos hablando con José Miguel Redondo, con Sele, un viajero titular de la web elrincondesele.com. Lo he dicho bien, ¿no? Rincondesele.com. Y que ha recorrido un montón de sitios y, como estáis escuchando, nos está describiendo Angola perfectamente. Estamos hablando de un turismo de naturaleza, sobre todo. No sé si habéis estado en más parques nacionales, porque en Angola hay varios, creo que muy interesantes. Hemos estado en muchas zonas naturales diversas. Hemos tocado también las montañas. Serra de Leva, por ejemplo, te sorprenden los acantilados que derivan en inmensos bosques donde viven otras etnias, como pueden ser los Gendelengo, que también los hemos conocido, o los Mukubal. Entonces, hay también una zona de transición entre la selva y el desierto, que esto es precisamente lo que digo de Serra de Leva, que te da otra vez otro toque al viaje muy, muy diferente. Eso es lo que me ha gustado precisamente de Angola, que pasabas del blanco al negro en muy poco tiempo. Pasabas del desierto a un vergel de naturaleza, a una naturaleza exuberante en muy poco tiempo. Y entre medias, las montañas. Y además hemos tenido la suerte de haber ido justo al final de una de las temporadas más lluviosas que recuerdan los angoleños, lo cual ha dejado zonas que normalmente son áridas, las ha dejado con mucha vegetación, lo hemos encontrado florido. Hemos llegado a una zona que es puro desierto, en la que dice que han visto flores después de casi 20 años. De repente habías encontrado flores en zonas de desierto, no en el Namib que te he comentado, pero en otras zonas que son muy áridas. De repente hemos encontrado pues con unos mantos de flores amarillas que contrastaban con la roca roja, con el amarillo de la tierra. La verdad que estaba especialmente bonito. Estábamos hablando de los simios. No sé si tuvisteis oportunidad de ver otro tipo de fauna como elefantes, jirafas, cebras, de este tipo. No, donde se puede ver bastante fauna en este país es en el parque de Kisama. Está como a 1 hora y media de Luanda, al sur de Luanda. Era un parque increíble que quedó esquilmado con la guerra civil y es donde se están haciendo las mayores reintroducciones en esta parte de África, lo que ya te lleva a que haya más de un centenar de elefantes, jirafas, pero para quienes han hecho safari todavía sigue siendo una experiencia bastante precaria. Por tanto, no ha sido un viaje donde la fauna haya sido lo primordial, ¿no? Sí. Sí, hemos visto, obviamente ves cosas, hemos visto monos, hemos visto una gran cantidad de aves, porque es un lugar con una riqueza. Se calcula que puede haber más de 900 aves 900 especies de aves en este territorio. Sí que hemos podido ver, además aprovechando que había zonas inundadas. Por tanto, eso siempre atrae. Y fíjate, pudimos vivir. Mira, una de las escenas de fauna más impactantes, yo puedo hablarlo de toda mi vida, y es cuando estábamos haciendo la Bahía Dos Tigres, que te hablo tanto, porque es que es un sitio realmente increíble. Teníamos que pasar un corredor en el que el coche va entre el mar y las dunas. Entonces tienes que ir solo en momentos de marea baja y poco oleaje, porque si no, no pasas. Y tienes un tiempo muy limitado para poder pasar al otro lado. Entonces, en ese momento en el que íbamos con los todoterrenos, nos encontramos con que las dunas las veíamos al fondo, las veíamos completamente negras. Y cuando nos acercamos con los vehículos, resulta que era una colonia de cormoranes, probablemente en migración, pero estábamos hablando de
decenas de miles de cormoranes. Y de repente todo lo que teníamos alrededor se volvió negro porque los pájaros, los cormoranes, las aves empezaron a volar, se empezaron a ir entre el mar y las dunas alrededor del coche. Vimos una situación Qué curioso. Que yo no había vivido en mi vida. Estamos hablando de decenas de miles de cormoranes. Y es verdad que hemos visto también bastantes leones marinos. Una zona donde hay una colonia de leones marinos importante, y entonces los veías cómo pasaban a la playa, cómo se iban. Hemos podido verlos saltar en el mar. O sea, que no es un destino del safari que la gente se pueda imaginar de Kenia, Tanzania, Sudáfrica, pero sí que hay fauna, y a nivel aves y fauna marina es un lugar importante. Con esa experiencia de los cormoranes se os vendría a la cabeza seguramente la famosa película de Hitchcock, ¿no? Joder, los pájaros, claro, claro. Sí, No, sí, sí. fíjate, te voy a confesar, es que llegó a haber cormoranes que tuve que cerrar la ventana. Se le cierra la ventana porque se golpeaba. Alguno salía volando y se venía contra el coche. Sí, O sea, sí, sí. era algo que no había vivido jamás. Ya te Sí, digo, sí. era una nube de aves, nosotros en medio, entre las dunas y el océano, y las aves revoloteando, pero alrededor de nuestro, que no nos lo podíamos creer. He vivido muchas escenas de fauna y tengo que decir que como esa, ninguna. Qué curioso. Bueno, Angola tiene nada menos que 1.600 kilómetros de costa y unas playas, supongo que tranquilas, sin masificación todavía y naturaleza pura, ¿no? Supongo. Sí, no, playas salvajes. Es un paraíso para los amantes del surf. Al parecer son de las mejores olas a nivel mundial, y los surfistas pues son los primeros que se van moviendo a estos destinos y los primeros en descubrir que Angola es un auténtico filón para el surf, y una auténtica colección de playas absolutamente salvajes, con acantilados impresionantes, playas de arena fina, también las hay de arena volcánica. Y estuvimos en una playa, se llama Praia do Soba, que tenía unos alojamientos muy, muy curiosos, en los que estábamos completamente solos, junto a una playa y un acantilado realmente salvaje. Pero cuando volvíamos desde Namib a Luanda en avión, pudimos sobrevolar toda esa costa recortada, desde el propio desierto hasta Luanda, o sea, haciéndote muchos cientos de kilómetros, viéndolo desde arriba, y tú veías que prácticamente todas las playas que veías allí eran salvajes. Como mucho te topabas con alguna pequeña aldea de pescadores. Por tanto, es un lugar de los que hoy día no quedan. Yo sé que, o me imagino que estamos despertando en nuestros oyentes el interés por conocer Angola, sobre todo en Portugal, donde nos sigue también mucha gente. ¿Qué dirías tú que es lo imprescindible para aquellas personas que quieran viajar a este país de África? ¿Qué es lo imprescindible de ver? Mira, para mí lo imprescindible es buscar la diversidad. Y la diversidad en Angola la encuentras, por ejemplo, en el desierto del Namib, 1000 veces mencionado, intentar llegar a la isla de los Tigres, donde hay una ciudad portuguesa de la época colonial abandonada, porque antes era una península y se ha convertido en isla, se abandonó. Llegar a ese lugar me parece uno de los hitos del viaje. Por supuesto, las cascadas de Calandula. También llegar a Lubango, a la capital de la provincia de Huila, y visitar las montañas, asomarte a Serra de Leva, asomarte al acantilado de Tundabala, y bajar a conocer a la etnia de los Huila de montaña, que son los que tienen este tipo de trenzas que se llaman nontombis, las trenzas, un tipo de trenzas cónicas muy, muy particulares, mucho más anchas que las de los Simba. El que tenga interés a nivel etnográfico, bajar a la zona de Oncocua, muy cerca ya del río Cunene, y poder convivir, compartir con etnias como los Simba, los Mutua, los Jacaona, y muchas otras, porque hay bastantes etnias en el área. Poder estar con ellos. A mí me parece también algo importante. Descubrir Luanda y su pasado colonial, y los alrededores de Luanda son muy interesantes, como el mirador de Dalúa, el mirador de la luna, con un paisaje de cárcavas muy, muy, muy colorido. Son unas cárcavas que van a parar casi al mar,
y entre medias hay baobabs, con eso te digo todo, o llegar a la desembocadura del río Cuanza y hacer una navegación para fotografiar aves, buscar a los cocodrilos y acabar comiendo un buen pescado de roca en uno de los restaurantes locales y quedan muchas cosas por hacer porque lo mejor de Angola para mí es que aún queda mucho por descubrir. No se conoce realmente nada. Hay muchas zonas todavía vírgenes en este país del África Austral. Sí. Vamos a hacer una concesión a los más urbanitas. Cuéntanos cómo es Luanda. Bueno, Luanda tiene lo mejor y lo peor de las capitales africanas, ¿vale? El caos, la desigualdad, un desorden urbanístico y de tráfico absoluto, pero en donde puedes ir tirando del hilo y sacando lugares interesantes, pues como por ejemplo tienes el fuerte de San Miguel, un fuerte construido por los portugueses cuando establecieron allí la colonia, y además un fuerte muy, muy bien conservado, con un museo muy interesante, con cerámicas donde se mezclan escenas de la vida cotidiana del África profunda con lo que podemos ver en una iglesia portuguesa, ¿no? Es una mezcla muy, muy, muy curiosa. Puedes seguir el pasado de Angola como el destino de África donde partieron más esclavos a América. Hay un pequeño museo que te lo recuerda. Justo al lado hay un mercado, uno de los mejores mercados de artesanía que he conocido en este tiempo en África, con estatuas, esculturas, máscaras de distintas etnias, más un tema que a mí me gusta mucho, y hay un mercado de artesanía tremendo. Y bueno, muy interesante para pasear lo que ellos llaman la marginal, que es pues la cornisa, digamos, el paseo marítimo en la inmensa bahía de Lubango. Es una gran bahía, y todo aquello está cambiando mucho. Es un país que está evolucionando de una manera muy rápida, que ya digo, es muy desordenado, en el que juntas pues un tesoro colonial con un edificio ultramoderno, un rascacielos moderno total, y al lado puedes tener, todavía lo hay, como no, pues las favelas que existen aún en Brasil, las tienes también en Angola. Es una mezcla absolutamente caótica. ¿Y es seguro Angola? Angola es seguro, sobre todo, o sea, siempre digo que las ciudades es donde tienes que tener más precaución, saber dónde vas, con quién vas, a qué horas vas a determinados sitios. En lo que es las capitales, es donde tienes que tener, aunque yo no he notado ninguna mala sensación, ni en la propia Luanda, pero en las ciudades siempre tienes que tener un poquito más de ojo, pero esto es algo que se debe aplicar Sí, en todas partes. ciudades de más de medio mundo. Sí. Fuera de lo que es una gran capital, yo me he notado una seguridad absoluta, tranquilidad, la gente te respeta, se acerca, te puede preguntar, pero te puede preguntar de manera, bien, ¿qué haces aquí? A ellos les honra mucho que visites su país, ellos saben de lo que vienen. Entonces, de repente, ver que haya gente interesada en conocer su país cuando ha vivido tantos años de guerra, es algo que les ilusiona. Y no hemos tenido ni la más mínima sensación de inseguridad en todo el viaje. Bueno, en Portugal hay muchos recuerdos, evidentemente, de Angola, no solo por los inmigrantes, también en establecimientos comerciales, en la restauración, en monumentos que recuerdan la tremenda guerra que libraron los portugueses con los angolanos para la independencia. Pero, efectivamente, pero en Angola queda mucho de esa influencia portuguesa, además del idioma. Yo creo que sí que queda. El pozo portugués, cuando vas a países de pues lusófonos donde Portugal ha estado tantos siglos, y claro que está su influencia. Incluso pues eso, se mantiene todavía mucho espíritu colonial, y lo puedes ver en edificios, en monumentos. Hay una influencia muy, muy, muy evidente, también en su gastronomía. Ves ciertas cosas que te recuerdan al final. Allí, por ejemplo, es una gastronomía donde el producto local o la materia al kilómetro cero es súper importante, pero siempre ves ese toque que encuentras en la cocina portuguesa, que
que tanto me gusta, por otra parte. Sí, precisamente íbamos a hablar de gastronomía, vamos a sentarnos a la mesa, porque en Portugal la verdad que hay una cosa que a mí me molesta un poco, que es siempre el tópico de decir la comida portuguesa es bacalao, y no es bacalao, hay muchísimas más cosas, sobre todo Sí. unos dulces excelentes. Cuéntanos cómo es la gastronomía de Angola. Sí, como te comentaba, pues al final es el producto local que hay en ese lugar. Entonces, claro, estás en un lugar con, bueno, pues puedes estar en una zona donde hay una vegetación tropical que se aprovecha las frutas tropicales, se aprovechan las verduras, se aprovecha todo lo que nace de ahí. Es un país donde hay muchísima ganadería, muchas vacas, sobre todo cebúes, también cabras, y eso se cocina utilizando pues las hierbas que hay allí. Por ejemplo, se toma mucho una carne seca, a veces en carne, a veces en pescado, que lo hierven con muchas verduras durante mucho tiempo, que le llaman el calulú. Y eso es algo que encuentras tanto en Angola, en Portugal, en Santo Tomé y Príncipe o en Guinea-Bissau. Es algo que es muy particular de estas áreas de influencia portuguesa. Comen, obviamente, se come mucho pollo, arroz, frijoles. Se come la picaña típica brasileña también. Hay también muchísimas similitudes y mucha relación de Angola con Brasil, muchísima. Y eso se nota también en la mesa. Y yo vi buen producto. Se come también bacalao, ¿eh? No te pierdas que se come bacalao y a veces bacalao con esta salsa con nata, o directamente, bueno, pues el bacalao a la brasa, eh, buen pescado, muy buen pescado de roca, buen pescado de allí, recién pescado, nunca mejor dicho, porque es un país con un litoral, como has dicho antes, de más de 1.600 kilómetros. Entonces es un sitio de pesca excelente. ¿Hay algún plato que te haya gustado especialmente? Vamos a ver, pues hombre, el calulú me gusta bastante y, he disfrutado mucho, algo bueno que se come también en otros países de África, del África portuguesa, hacen un pulpo con batata, ellos lo llaman batata dulce, ellos diferencian la patata de la patata dulce. Pues la patata dulce, El la boniato, sí. batata, el boniato, la verdad que se come muy buen pulpo, buen calamar también, y era algo que me podía gustar, me solía gustar pedir, porque además tiene buen precio, no es tan caro el pulpo como aquí, y, y me gustaban muchísimo las cremas y los caldos con verduras que hacían. Eh, la verdad que se come bastante bien, ¿eh? Mejor de lo que la gente se pueda imaginar, que piensan que no van a salir del pollo con arroz, y en Angola tienes mucho más que pollo con arroz. Sí. Y bueno, hablábamos ya al principio, cuando empezamos nuestra conversación, Sele, de que tienes previstos una serie de viajes para este año y también para el próximo, yo diría que espectaculares, y algunos ya con plazas completas. Cuéntanos, Sele, qué tienes ahí previsto, porque seguramente haya alguien que nos está escuchando que diga, bueno, ahí quiero ir con Sele. Sí, mira, yo comentar sobre todo a los oyentes que desde hace mucho tiempo ya organizo viajes, diseño viajes muy especiales para que hacer pues con los lectores del blog o con la gente que me sigue, y es una cosa que ha ido yendo a más y donde vamos buscando hacer destinos especiales, poco trillados, con grupos pequeños. Entonces, estamos viviendo, la verdad que está siendo un año muy intenso, y este año lo tengo prácticamente todo vendido ya desde hace meses. Mira, ahora me voy a ir de aquí a 2 semanas me voy a Asia Central, voy a hacer Turkmenistán y con Uzbekistán. Estamos haciendo algunos viajes especiales de la Ruta de la Seda. Después me voy a hacer las Islas Aleutianas en Alaska, una expedición muy especial en una Alaska poco conocida, como es la cadena de las Aleutianas. Volveremos a Estados Unidos a hacer el Pacífico Noroeste, terminando en Yellowstone. Haré el sur de China. Todo esto, haré las Islas Villagós en Guinea-Bissau en diciembre. Todo esto es verdad que está todo cubierto. Entonces ya estoy preparando, porque funciono preparando las cosas con antelación. Ya estoy preparando todo lo del 2027. Y en el 2027 vamos a hacer salidas de auroras boreales, vivir el invierno ártico en Laponia. En este caso vamos a una zona muy salvaje de Laponia sueca,
es un área que conozco muy bien y donde vamos a vivir auténticamente el invierno ártico y a disfrutar de la caza y de la caza de las auroras boreales y del baile de las luces del norte. Eso lo vamos a hacer pues el primer trimestre del año. En abril del 27 voy a montar, esto ya lo tengo casi preparado, pero voy a montar un viaje a India, pero dedicado a la naturaleza. Vamos a estar en los estados de Madhya Pradesh y Gujarat haciendo safaris para ver al tigre de Bengala y otras muchas especies, y también veremos a los últimos leones asiáticos. ¡Qué maravilla! Que quedan en los bosques de Gir en Gujarat. Vamos a darle un toque un poco de esa India del libro de la selva, siguiendo un poco los pasos de Rudyard Kipling. En junio haremos un viaje muy especial a las islas de Vanuatu y Fiji. Vamos a irnos muy lejos, casi más lejos que nunca, y vamos a conocer estos archipiélagos de Oceanía donde podemos conjugar naturaleza virgen con una riqueza étnica realmente espectacular, sobre todo en el área de Vanuatu, y poder asomarnos a un volcán en erupción, porque en Vanuatu tienen un volcán que está constantemente en erupción, es donde puedes ver una erupción más cerca en cualquier lugar de cualquier lugar del mundo. Bueno, genial lo que estás contando, Selim. Vienen cosas potentes. Vamos a hacer un Brasil salvaje, haciendo el Amazonas, haciendo Pantanal para ver el jaguar. Vamos a hacer también Uganda y Ruanda para hacer no solo safari, sino también ir a acercarnos a los gorilas de montaña y a los chimpancés. Bueno, se presenta un año muy interesante. La gente puede ver todo esto en el rincondesele.com o ponerse en contacto conmigo y les puedo ir contando más, porque es verdad que hacemos grupos muy, muy pequeños y las plazas se agotan enseguida, pero te confieso que son viajes muy especiales, muy cercanos, donde la gente se siente muy implicada de compartir estos espacios todavía impactantes de nuestro planeta. Esto no es turismo, estos son viajes de ensueño, desde luego. Y te voy a hacer una pregunta doble, porque seguramente se la están planteando nuestros oyentes. Primero, ¿qué tipo de personas son las que van a estos viajes? Horquilla de edades, por ejemplo. Y después, si son muy caros. A ver, al ser destinos tan singulares y hacer un grupo reducido, no son precios económicos, no son viajes económicos en absoluto. Está todo marcado con que son viajes que tienen un coste, de llegar, que tienen coste de equipos, pero tampoco no son inaccesibles. O sea, están bastante los tratamos de amoldar porque, claro, queremos hacerlos, pero queremos que la gente pueda venir, por supuesto. Entonces tratamos de buscar un poco ese equilibrio. Al igual que con el tipo de pasajeros, de viajeras que vienen con nosotros, donde sí hay una amplia horquilla, tratamos de que no sean viajes con una exigencia física que nos haga imposibles. Tratamos de que no sean muy exigentes físicamente, pero sí sean impresionantes en cuanto a experiencia. Tratamos de aglutinar eso. Queremos dar paso a todo el mundo que quiera venir. Obviamente, lo que buscamos es gente que tenga una actitud positiva, que no sea individualista, porque son viajes que compartes con más personas. Es verdad que son grupos pequeños, somos grupos de 10, 12, ya está. Son grupos muy pequeños, eso también hace que el viaje sea un poco más caro que un viaje en el que vayas claro, en un autobús con 30 personas. Eso es evidente. Pero la horquilla de edades es muy variada. Tenemos gente treintañera, cuarentañera, tenemos gente de 70 años que se mueve perfectamente, porque ya digo que salvo en viajes muy concretos no buscamos una exigencia física fuerte. No hacemos viajes de unos trekkings muy duros, y cuando los hay, pues los comentamos o buscamos también más opciones. Entonces, sí que deseamos acercarnos a perfil de gente muy viajera, muy apasionada de esto, que se va a encontrar con gente súper interesante, que ha viajado por un montón de rincones del mundo y que están buscando sobre todo algo más. Están buscando ir a esos sitios donde
que se lo han ido dejando a lo largo de los años, que es más difícil de organizar, que son lugares como muy selectos, que tienen, pues, que tienen ganas o que desean, que sueñan con ir desde hace mucho tiempo y compartirlo con gente muy similar a ellos. Bueno, pues desde luego son unas propuestas magníficas para nuestros oyentes. Aquí nos reunimos siempre los viajeros soñadores cada semana para soñar con viajes y yo creo que los que nos has propuesto son auténticos sueños para poder realizar alguna vez en la vida. Ya sabéis, todos los que estéis interesados en este tipo de super viajes, tenéis la información en elrincondesele.com. Sele, ha sido un enorme placer contar contigo, lo hemos pasado fenomenal este rato. Lo mismo digo, todo llega, que llevábamos queriendo hablar. Todo llega. Todo llega y bueno, y seguro que, bueno, habrá que pensar una segunda, ¿no? Yo me he sentido muy cómodo también con vosotros. Pues me alegro mucho, espero que cuando hagas otro de esos maravillosos viajes estés de nuevo con nosotros para contarnos nuevas experiencias. Será un placer. Y por cierto, que tardemos menos tiempo en volver a estar en contacto. No, ya está, ya lo tenemos. Muy bien, Sele, pues muchísimas gracias, te deseo muchísima suerte en esta iniciativa que tienes de organizar viajes y desde luego que los disfrutes al máximo. Esa es la idea, viajar es invertir en vida. Efectivamente, pues un abrazo y hasta la próxima, Sele, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y ahora sí, viajero soñador, nuestro viaje por Angola llega a su fin. Pero ya sabes que aquí nunca nos despedimos del todo porque cada destino que exploramos juntos es solo el comienzo del siguiente sueño. Guarda en tu mente esos paisajes, esa música, esas historias y déjalas crecer. El viaje empieza mucho antes de hacer la maleta, empieza aquí, en lo que imaginas. Sigue soñando con ese próximo destino, sigue dejando que la curiosidad te guíe y sobre todo no dejes nunca de viajar, aunque sea con los ojos cerrados, porque viajar no es necesariamente irse muy lejos, es solo querer descubrir lo que nos rodea. Déjanos tus comentarios porque cada vez que nos escribes es como si nos estrecharas tu mano. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio, en un nuevo rincón del mundo listo para ser descubierto. Hasta entonces, buen viaje, viajero soñador.